Listos para zambullirnos en las aguas profundas de la política colombiana. Hoy nos sumergimos en escándalos de corrupción, juegos de poder y las consecuencias para todos. Así es. Vamos a analizar dos casos que, aunque parezcan separados, podrían revelar un patrón bastante preocupante de impunidad en las altas esferas. Empecemos por el caso Centros Poblados. 70.000 millones de pesos, una cifra para marearse, ¿verdad? Desde luego. Dinero destinado a conectar a Internet a niños en zonas rurales durante el gobierno Duque. ¿Y qué pasó? Pues que el dinero simplemente desapareció. Se esfumó. 2 años después, nadie sabe dónde fueron a parar esos 70.000 millones. Y claro, el caso salpica directamente a la exministra Karen Abudinen. Acusada de una gestión, digamos, un poco descuidada. Por no decir otra cosa, la Contraloría exige 87.000 millones a Centros Poblados. La empresa contratada, pero seamos realistas, nadie espera ver ese dinero de vuelta. O sea, estamos hablando de un posible blanqueo de capitales a gran escala. Eso parece. Y aquí viene lo más escandaloso. El informe de la Contraloría exonera a Budinin. Y no solo a ella, a otros altos cargos del ministerio también. Un momento, ¿me estás diciendo que la máxima responsable del ministerio sale indemne? Exacto. Culpan a errores de procedimiento y la responsabilidad recae únicamente en la empresa. Aquí hay gato encerrado. Pues sí, porque mientras los de arriba se lavan las manos, parece que algunos funcionarios de menor rango sí están pagando el pato. Nuestra fuente habla incluso de presiones, represalias dentro del ministerio. Interesante. Y no olvidemos las conexiones políticas de Abudinen, ¿no? Nombrada a dedo por Germán Vargas Lleras, el Canchar, gente muy poderosa en Colombia. Y para rematar, la entonces fiscal general Margarita Cabello la exoneró de cualquier cargo disciplinario. Para que te hagas una idea del panorama, Desde luego. un escenario que desde luego da mucho que pensar y que nos lleva a preguntarnos si este tipo de protección política es una excepción o, por el contrario, forma parte del sistema. Esa es la pregunta del millón. Y precisamente, este posible blindaje a ciertas figuras nos lleva a otro caso que analizaremos hoy, el del ex senador Ciro Ramírez, también manchado por la sombra de la corrupción. Efectivamente, Ramírez, ex senador del Centro Democrático, el mismo partido de Duque, está entre rejas por el escándalo conocido como el caso de las marionetas, Nada menos. una trama de compra de votos en la que, y cito textualmente, se usaron fondos ilegales para manipular la voluntad popular. Ahí queda eso. Lo que más llama la atención es que sus antiguos colegas de partido, gente como Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, parecen haberles dado la espalda. Es así. Eso es lo que parece. A pesar de que se le negó la libertad por un tecnicismo legal, el vencimiento de términos, que básicamente significa que el juicio se ha alargado más de lo permitido, la realidad es que la lentitud de la justicia colombiana podría acabar beneficiando a Ramírez. Ya veo. Y mientras tanto, sus supuestos amigos guardan silencio. Un silencio bastante revelador. Podríamos estar ante un nuevo caso de impunidad. No sería descabellado pensarlo. Aunque los delitos que se les imputan son diferentes, tanto el caso de Abudinen como el de Ramírez apuntan a un patrón, digamos. Preocupante. Desde luego, la aparente protección a figuras políticas influyentes, mientras que los menos poderosos, bueno, Cargan con las culpas. exactamente. Y esto inevitablemente nos lleva a cuestionarnos la solidez del sistema judicial colombiano. ¿De verdad se imparte justicia de manera equitativa? Es una pregunta que da escalofríos, porque si esto ocurre en casos de gran repercusión mediática, Claro. ¿qué estará pasando entre bastidores, lejos de los focos? Exacto. La información que analizamos apunta a una desconexión entre las élites políticas enfrascadas en sus escándalos, sus luchas de poder y las necesidades reales de la gente. Mientras algunos se enriquecen a costa del erario público, hay comunidades enteras que siguen esperando servicios básicos, Como el acceso a Internet. que prometían los fondos de centros poblados, precisamente. Un recordatorio bastante duro de las consecuencias reales de la corrupción. Y hablando de consecuencias, ¿crees que estos escándalos tendrán repercusiones políticas a largo plazo? Es difícil hacer predicciones, pero lo que es innegable es que la presión social está en aumento. La gente está harta, cansada de la corrupción, de la impunidad. Y no se corta la hora de exigir responsabilidades. En absoluto. La ciudadanía está más informada, más empoderada que nunca. Y las redes sociales, en este sentido, juegan un papel crucial. Joder. Son un altavoz para las denuncias ciudadanas, una herramienta de movilización social, un contrapoder a la información, a veces sesgada, de ciertos medios tradicionales. Hablando de medios de comunicación, ¿cómo están cubriendo estos escándalos? ¿Se percibe un periodismo de investigación riguroso o, por el contrario, se están limitando a reproducir la narrativa de los partidos políticos? Hay de todo. Algunos medios están haciendo un trabajo encomiable de investigación, de denuncia, buscando, en el fondo, arrojar luz sobre las cloacas del poder. Otros, sin embargo,
Prefieren mirar hacia otro lado. Más interesados en defender sus intereses partidistas que en ofrecer una información veraz e imparcial. Lo cual no hace sino agravar la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones. Efectivamente. Y esto es algo que aprovechan ciertos sectores para difundir bulos, manipular a la opinión pública, sacar rédito político a costa de la división social. Es un círculo vicioso. Por un lado, la corrupción erosiona la confianza en la democracia. ¿Y por otro? La falta de confianza en las instituciones facilita la proliferación de la corrupción. ¿Cómo se rompe este círculo? No es una tarea fácil. Requiere un cambio profundo a largo plazo. No basta con castigar a unos cuantos chivos expiatorios. Es necesario un cambio en la cultura política del país. Un compromiso real con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Un cambio que implique fortalecer el sistema judicial, promover la educación en valores democráticos Por supuesto. y garantizar la libertad de prensa. Exactamente. Y aquí volvemos a la pregunta que planteábamos antes. ¿Actuará la justicia con contundencia en los casos de Abudinen y Ramírez? ¿Se hará justicia independientemente de las afiliaciones políticas? Esa es la gran incógnita. La justicia colombiana tradicionalmente se ha caracterizado por su lentitud, por una cierta tendencia a la impunidad, especialmente en las altas esferas. Sin embargo, también hemos visto algunos casos recientes que invitan al optimismo. Podría hablar más Gindlo. Bueno, sin ir más lejos, el hecho de que un expresidente como Álvaro Uribe Vélez haya estado bajo arresto domiciliario por presunta manipulación de testigos, eso habría sido impensable hace unos años. Es cierto. Aunque finalmente el caso se resolvió de otra manera, el simple hecho de que la justicia se atreviera a investigar a una figura tan poderosa como Uribe supuso un antes y un después. Un atisbo de esperanza en un panorama generalmente oscuro. Y hablando de Uribe, ¿crees que estos escándalos de corrupción podían afectar al legado del uribismo? Recordemos que llegó al poder con la promesa de mano dura contra la guerrilla y contra la corrupción. Es difícil predecir el impacto a largo plazo. Lo que está claro es que estos casos, que salpican de lleno a personas del círculo de confianza de Uribe, empañan la imagen de un movimiento que siempre se ha enorgullecido de su lucha contra la corrupción. Y que, recordemos, basó gran parte de su discurso en la necesidad de acabar con la corrupción rampante durante los gobiernos anteriores. Efectivamente. Y aunque es innegable que durante el gobierno de Uribe se lograron importantes avances en materia de seguridad, también lo es que la corrupción siguió haciendo metástasis en las instituciones. Un lastre que parece perseguir al uribismo, incluso después de que Uribe haya dejado el poder. Y no solo al uribismo. Estos escándalos alimentan una desafección generalizada hacia la clase política. Una sensación de que todos los políticos son iguales, de que la corrupción es un mal endémico del sistema. Totalmente de acuerdo. Y esa desafección, ese desencanto con la democracia, es el caldo de cultivo perfecto para los populismos, los extremismos, para aquellos que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. Y que a menudo terminan siendo aún más corruptos que aquellos a los que critican. Desgraciadamente, así es. Y ante este panorama tan desolador, uno se pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos condenados a ser simples espectadores? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? A veces da la sensación de que nuestras voces no se escuchan, de que el sistema es impermeable al cambio. Claro, la apatía, la resignación son tentaciones muy fuertes, sobre todo después de tantos años de promesas incumplidas, de escándalos a nuestras espaldas, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar el poder de la acción ciudadana. ¿A qué te refieres? ¿De qué manera podemos, los ciudadanos de pie, combatir la corrupción, más allá de, claro, no participar en ella? Lo primero, y quizás lo más importante, es no callarse. La corrupción se alimenta del silencio, de la idea de que aquí siempre ha sido así, de que no se puede hacer nada. Denunciar las irregularidades que veamos, por pequeñas que parezcan, es crucial. Y no solo denunciar, ¿verdad? También exigir transparencia a nuestros representantes, participar en organizaciones sociales, promover la educación en valores. Exacto. La democracia no es un sistema estático que funciona solo. Es un organismo vivo que necesita de la participación de todos para mantenerse sano. Y eso implica no solo votar cada 4 años, sino también involucrarse en la vida pública, fiscalizar a nuestros gobernantes, defender los valores democráticos en nuestro día a día. Porque la lucha contra la corrupción no es una batalla que se libre en un solo frente. Es una tarea colectiva que requiere un cambio cultural profundo, un compromiso con la ética, la transparencia en todos los ámbitos. Totalmente. Y aunque el camino sea largo y a veces parezca cuesta arriba, es importante no perder la esperanza. Claro. Recordar que cada pequeña acción cuenta, que cada voz que se alza contra la injusticia nos acerca un poco más a ese futuro, donde la corrupción sea la excepción, no la regla. Un futuro donde los recursos públicos se destinen a mejorar la vida de la gente, no a llenar los bolsillos de unos pocos.
Un futuro donde la justicia será igual para todos, sin importar su apellido, su saldo bancario. Ese es el futuro por el que tenemos que seguir luchando. Y que, estoy convencido, está al alcance de nuestras manos si trabajamos juntos. Sin duda alguna. Y con esa dosis de esperanza, aunque sea con un toque agridulce después de haber buceado en las turbias aguas de la corrupción colombiana, vamos a ir cerrando este episodio de The Deep Dive. Recuerda que puedes encontrar toda la información sobre los casos que hemos analizado, así como recursos para combatir la corrupción en nuestra página web. Hasta la próxima.